Queridos estudiantes, muy buenos días. Para hoy vamos a trabajar con la clase de química inorgánica. Recordemos que dentro de los subtemas que vimos en los ejercicios anteriores, trabajamos lenguaje de la química, distribución electrónica, electronegatividad y funciones químicas, entre otras. Bien, para empezar nuestro trabajo debemos estar muy activos. ¿Por qué? Porque hay unos neurotransmisores que son las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, que nos permiten estar alegres, sentir esa sensación de amor y sentir también esa necesidad de abrazar a nuestra familia. Aquí vamos a revisar en los enlaces vistos de repaso del tema. Estos links se los dejo en la descripción del video. Empezamos con la aclaración de conceptos. Una molécula, pues ya vimos, es la agrupación de dos o más átomos. Ellas constituyen estructuras muy sencillas que pueden ser con números definidos de átomos. Aquí tenemos un ejemplo que es la del ozono, en donde el oxígeno, aquí hay 1, 2, 3 átomos de oxígenos, están unidos entre sí por enlaces sencillos. Bien. Cuando se forman compuestos, revisemos aquí, un compuesto es la unión de uno o más átomos diferentes. En este caso tenemos el oxígeno y el hidrógeno unidos, estos por enlaces covalentes. Aquí vemos la otra molécula. Esta molécula está unida por nitrógeno y por sus hidrógenos respectivos. Recordemos que un cristal o una red cristalina siempre está formada por un número variable y generalmente muy grande de átomos, iones o moléculas que se disponen formando una estructura tridimensional regular. En este caso, revisemos esta estructura que tenemos acá, es la estructura formada por metales, en este caso grafito y diamante. Recordemos que el grafito nos permite obtener la punta de nuestro lápiz, ¿no? Para hacer los dibujos. Esta otra red cristalina que está aquí, que está con enlaces muy fuertes, están unidos estos átomos entre sí. Tenemos un ejemplo que es nuestra sal, la sal común, que es cloruro de sodio. Hay otros cloruros como el cloruro de potasio o el dióxido de silicio que también encontramos formando estructuras complejas y cristalinas. Pero pasemos a ver qué es un enlace. Un enlace, cuando los átomos se enlazan, pueden formar dos tipos de estructuras. Una, moléculas, o la otra que son cristales. El enlace que está en las moléculas siempre son enlaces covalentes. Se unen entre sí por fuerzas intermoleculares que suelen ser débiles. En la parte de cristales tenemos unos enlaces un poquito más complejos, que son los iónicos. También aquí tenemos el covalente y los enlaces metálicos. En nuestra vida cotidiana encontramos algunas sustancias con enlace iónico que las consumimos, como el cloruro de sodio, para preparar nuestros alimentos, pero no sabemos que sus moléculas del cloro y el sodio están unidos por enlaces iónicos. Nuestra agüita está unida por enlaces covalentes, tan importante para nosotros. La sacarosa o nuestra azúcar, fíjense en la que está en cubitos, también es importante para nuestra dieta. Tenemos también con unos enlaces no polares el azufre y la molécula diatómica de bromo. Algunos enlaces metálicos se dan entre elementos metálicos, como el cobre y la plata, que generalmente los utilizamos para los anillos, para revisar también nuestras cadenas o los aretes que usamos a diario. Miremos cómo está formado aquí un enlace covalente. Vamos a utilizar una estructura, en este caso la estructura del metano, que es un compuesto netamente orgánico, pero que nos sirve para el ejemplo. Aquí el carbono es la parte central de mi estructura y si notamos, él tiene 1, 2, 3, 4 electrones de valencia que está compartiendo con el hidrógeno. Recordemos que nuestro hidrógeno y nuestro carbono están enlazándose con enlaces sencillos. Miremos si esta estructura cumple con la ley de Lewis, que me dice que en el último nivel energético debe tener 8 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para el carbono, que alcanzó la estabilidad de su gas noble más próximo, y el hidrógeno alcanzó la estabilidad, este hidrógeno de 1 de 2,
este hidrógeno de 1 de 2, este hidrógeno de 1 de 2, este hidrógeno 1, 2, alcanzando la estabilidad de su gas noble más próximo, que es el helio. Revisemos otros enlaces que se presentan aquí en las moléculas de cloro diatómico, oxígeno diatómico, nitrógeno diatómico y flúor diatómico. En el cloro, cada uno está compartiendo un electrón, lo que me permite entonces revisar que este elemento de cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es estable, alcanzó su estabilidad al tener 8 electrones en el último nivel. Miremos este cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también alcanzó estabilidad y veamos que tienen un enlace sencillo. Ahora revisemos aquí. Este oxígeno, por ejemplo, está compartiendo 2 electrones cada uno, lo que me indica que está formando un enlace doble. Veámoslo aquí, está formando un enlace doble. El nitrógeno está compartiendo 3 electrones, lo que me permite identificar que tiene un enlace triple. Aquí en el caso del flúor, cada uno también está aportando un electrón de valencia para tener un enlace sencillo. ¿Qué características tiene el enlace covalente? Pues todos los compuestos covalentes se pueden presentar en la naturaleza en sus estados sólido, líquido y gaseoso. Ellos son malos conductores de calor y electricidad. También tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos. Ellos son solubles en solventes polares, como el benceno, como el tetracloruro de carbono, e insolubles en solventes polares, como el agua. Recordemos que una sustancia polar debe estar entre los valores de 0 y 1.7, de acuerdo a la diferencia de electronegatividades, ¿no? Sigamos. Ahora revisemos qué es un enlace iónico, pero para entrar en enlace iónico yo debo representarles a ustedes con esta estructura para poder identificar partes. Miremos que en el núcleo siempre vamos a encontrar protones y también neutrones. Recordemos que esto me da el número de masa. Ahora, aquí tenemos 1, 2 y 3 órbitas, pero la que en este momento nos interesa es la del último nivel energético, donde estos electrones van a poder ser cedidos. ¿Cómo se unen los átomos en un enlace iónico? Pues obviamente estos enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. Cuando dos átomos se unen, ellos pueden ceder, pueden aceptar o pueden compartir electrones, pero solo los llamados electrones de valencia pueden hacer esto. Los electrones de valencia son los que se encuentran en la última capa del átomo, son los únicos que están dispuestos a compartirse con otros átomos. Ellos tienen que cumplir con una regla que se llama la regla del octeto. Esta regla del octeto, también llamada ley de Lewis, dice que todos los átomos de los elementos del sistema periódico tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones. En el caso del helio, en el caso de los gases nobles, ellos todos tienen estabilidad porque todos tienen ya la cantidad de electrones necesarias para sentirse muy cómodos. El helio tiene 2 electrones en el último nivel energético. Neón, argón, kriptón, xenón y radón tienen sus 8 electrones completos en el último nivel energético. Bien, es interesante que nosotros veamos en el enlace iónico ¿para qué me sirve la tabla periódica? Pues muy bien, mi tabla periódica me permite identificar que los enlaces iónicos están formados por un metal más un no metal. Fíjense que aquí está distribuida esta tablita con 2 colores, está separada, está diferenciada por 2 colores, el azul que me indica los metales y el amarillo los no metales. Ustedes dirán que por qué estas dos series, lactánida y actinida, está también en azul, porque esta serie está entre el lactánido de este periodo y el actínio, está en toda esta serie, y entre el actínio y el rustenio está toda esta serie, lactánida y actínida.
Bien. Ahora vamos a tener un ejemplo del enlace iónico. Aquí es bien importante conocer dos cosas. Primero, la cantidad de electrones del último nivel energético. Y segundo, la distribución electrónica. Tercero, tenemos que tener en cuenta la electronegatividad para mirar qué energía tiene el átomo para atraer electrones. En este caso, empecemos revisando las estructuras aquí mostradas. En este último nivel energético, mi litio tiene solamente un electrón de valencia. En la distribución electrónica lo podemos identificar. Este también me indica el grupo al que pertenece, por lo tanto es el grupo 1. Y termina en S. Recordemos que si termina en S o en P, estamos hablando de los grupos A. Si termina mi distribución en D o en F, estamos hablando de los grupos B. Bueno, entonces continuemos. Mi litio tiene en el primer nivel energético 2 electrones, mírenlos acá, 1 y 2. Y en el segundo nivel no tiene sino 1, por lo tanto su número atómico es igual a 3. Miremos el flúor. El flúor tiene un nivel y tiene 2 niveles. En el primer nivel tiene 2 electrones, miremoslo acá, 1 y 2. En el segundo nivel tiene 2 de acá del subnivel S y 5 del subnivel P. Los sumamos, 2 y 5 nos da 7. Miremos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En su último nivel energético, ¿cuántos electrones hay? 7. La suma de estos dos, recuerden que me identifica también el grupo al que pertenece. Entonces, es el grupo 7. Terminó en P, por lo tanto, pertenece al grupo A. Y su distribución electrónica también me indica que su número atómico es 9. 2, 4 y 5, 9. Aquí lo que hay es una transferencia de electrones. Este litio le da un electrón a este sodio para que tenga en su último nivel energético sus 8 electrones. Bien, revisemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y alcance su estabilidad. El litio alcanzó también su estabilidad. ¿Ven? Tiene 2 electrones en su último nivel energético. Importante, el flúor, recordemos que tiene una electronegatividad de 4.0, tiene mayor electronegatividad, es el elemento de mayor electronegatividad de mi tabla periódica, mientras que el litio no tiene sino una electronegatividad de 1.0. Por lo tanto, quien atrae con mayor fuerza el electrón del último nivel, pues obviamente va a ser el flúor, ¿no? Arranca o atrae o para que se transfiera este electrón a su último nivel energético. Bien. ¿Qué características tienen estos enlaces iónicos? Ellos se establecen entre iones con carga positiva, que los conocemos como cationes, e iones con carga negativa, que los conocemos como aniones. Se establece entre átomos con diferencias electronegatividades grandes, ya lo vimos, el flúor y el litio. Se produce una transferencia de electrones y generalmente encontramos que ellos forman sales. Estos compuestos iónicos, ¿qué características o qué propiedades tienen más bien? Tienen forma de redes cristalinas que son quebradizas, son eléctricamente neutros, especialmente cuando están en un estado sólido. Tienen puntos de ebullición y de fusión bastante altos, lo que indica que las fuerzas de atracción entre sí, entre esos iones, es muy grande, es mayor. Y que, pues obviamente para separarlos se necesita de muchísima energía. Son sólidos a temperatura ambiente, pero debido a los altos puntos de fusión. Cuando ellos se disuelven en agua son buenos conductores de electricidad, mientras que en estado sólido son muy malos conductores de electricidad. Miremos ahora este cuadro de electronegatividades. ¿Qué es la electronegatividad? Pues es la tendencia que tiene un átomo a atraer sobre sí el par de electrones de un enlace químico. Se puede expresar en unidades de energía como kilojoules por mol o en unidades arbitrarias, que dan una idea cualitativa de esta tendencia. Miremos que Linus Pauling nos da muchos valores de electronegatividad
que están aquí en la tabla. Recuerden que en sus fichas de los elementos de la tabla periódica, una de las propiedades que se les solicitó fue la electronegatividad. Ahora ven qué tan importante es, porque me ayuda a hablar de enlaces químicos. Otra propiedad que deben tener allí es el número atómico y la masa atómica, que lo revisamos y muchos de ustedes ya lo tenían. Quienes no, por favor, complétenlo. ¿Por qué? Porque así mismo vamos a jugar con esta actividad. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente. Aquí vemos la diferencia electronegativa entre los dos elementos, el flúor y el francio. Y vemos aquí cómo podemos sacar la diferencia de electronegatividad. Entonces, entre el elemento de mayor electronegatividad y el de menor electronegatividad, nos da una diferencia de electronegatividad de 3.3 y la mínima es 0, ¿no? Ponemos estos dos extremos, la mínima que es 0 y la diferencia de los dos que es 3.3. Entre ellos dos hay un punto medio que es 1.7, que me identifica o me permite referenciar que entre 0 y 1.7 estarían los enlaces covalentes polares. Cuando la diferencia de electronegatividad da 0, el enlace covalente es puro y es no polar. Entre 1,7 y 3.3 están todos los enlaces iónicos. Todo enlace que se presenta entre estos átomos de diferentes elementos debe tener un enlace polar. Bien, tipos de enlaces según la diferencia de electronegatividades. Aquí tenemos unos ejercicios. Entonces, en el cloruro de sodio vemos cómo tiene una electronegatividad de 0.9, el cloro 3.2, su diferencia de electronegatividad es 2.3. Asimismo lo tenemos con el bromuro de potasio y el óxido de magnesio. En los enlaces covalentes polares vamos a tener en cuenta que deben estar, aquí se producen cuando la diferencia de electronegatividades está entre 0.6 y 1.7. Vemos el agua, el oxígeno tiene 3.4 y el hidrógeno 2.2, la diferencia es 1.2. En este caso de este compuesto, tenemos el nitrógeno con una diferencia de electronegatividad 3, el hidrógeno 2.2, su diferencia es 0.8. Y lo mismo en el enlace covalente no polar, entonces decimos que sus diferencias de electronegatividad son menores a 0.6. Aquí lo vemos. Bueno, si me entendiste el tema, por favor, vamos a hacer estos ejercicios en el cuaderno. Por favor, cualquier duda, tengan la bondad y me pueden escribir al correo. Bien, está muy fácil. Si no quedó aclarada ninguna duda, por favor, me avisan. Ya en la parte final hablamos de la nomenclatura inorgánica, que pues este será tema de nuestra próxima clase. Entonces, los elementos químicos como los metales, si nosotros le unimos hidrógeno, nos van a producir los compuestos hidruros. Pero mis elementos químicos como los no metales más hidrógeno me van a presentar o me van a formar ácidos hidrácidos. Ahora, los no metales más el oxígeno me van a producir óxidos ácidos y estos óxidos ácidos más agua me van a producir oxácidos y estos oxácidos unidos a los hidróxidos me van a producir sales. Revisemos por este lado. Quedamos acá, ¿no? Los metales más el hidrógeno me producen hidruros y esos metales más oxígeno me van a producir óxidos básicos. Revisamos más el agua, me producen hidróxidos y ellos unidos a los oxácidos me van a producir sales. Pero no se preocupen, esto lo vamos a ampliar en la próxima clase. Empezamos con los hidruros. Bueno, queridos chicos, aquí hemos terminado nuestra clase. Nos veremos en una próxima. ¡Feliz día!